Yo creo que sí, perder todo el año por apurarte 3 meses me parece que, digamos, el riesgo, el costo-beneficio me parece que se inclina por un costo demasiado alto para un beneficio tan pequeño. Pero cada uno es artífice de su propio destino. Bueno, hoy también estuve reunido con Laura para el tema de la materia prácticas profesionalizantes, para definir el tema y, digamos, el alcance del proyecto, que va a ser, como venimos hablando, algo en Lazarus que conecte con una base y que de esa base de datos tengan que ir armando los modelos y, bueno, y después el código, ¿no? Codear esa pantalla o esas pantallas y búsqueda, lo que fuese. ¿Ustedes cómo la ven mejor? ¿Trabajar en grupo? No son muchos, serán 10, 11 los que vienen así remándola. ¿Cómo les parece trabajar en grupos de 2 de a 3 o de manera individual? ¿Cómo la ven más cómodo para ustedes? O sea, mejor es en grupo, por supuesto, mejor en grupo. Sí, pero en este contexto ustedes pueden armar grupos, los pueden seguir, pueden, digamos, tienen todas esas herramientas para juntarse, ya sea presencial, porque por ahí pueden, o virtual, o lo que sea, para llevar un grupo adelante, una tarea en grupo, o algunos prefieren solos. Yo hasta ahora no estuve en ningún grupo, este año no estuve en ningún grupo. Todo individual lo hice. Todo lo que hice lo hice individual. Por eso, como yo, digamos, nosotros hicimos un trabajo en grupo y fue bastante desorganizado porque como no tienen grupos armados ustedes, pero ya se conocen un poco más, ¿no? Generan un vínculo ahí para juntarse 3 y hacer el trabajo y se pueden repartir, uno puede hacer el de él, el otro puede hacer el diagrama relacional, el otro puede codear o hacer un poco de todo, pero uno se lo pone al hombro cada parte del proyecto que más le gusta. Bueno, a alguno le gusta programar, bueno, ese programa más y los otros ayudan un poquito en eso y otros hacen el diagrama, que se pueden repartir. Sí, sería bárbaro. Sí, sí. Bueno, entonces vayan charlando eso de generar grupo al menos de 2, no para que uno se desentienda y diga, bueno, yo hago la base de datos y vos haces y codear. No, no es la idea. La idea es que todos participen en todo, tengan un conocimiento de las dos partes, digamos. En realidad es más parte, porque alguno va a tener que testear, probar eso, que funcione. El tema es que por ahí te gusta más hacer el diseño de la base de datos y bueno, entonces agarrás y te dedicas más a eso y en el código colaborás un poco menos y otro se pone al hombro el tema de todo el código. Qué sé yo, que se pueden repartir las tareas. Me parece más enriquecedor trabajar en grupo. Conocerse, aparte cómo laburan. Si uno se traba, el otro puede avanzar y entre los dos lo saca. Me parece mucho mejor. Bueno, Leandro Barrera no. Le parece mejor individual. Horario, si no comprometer a mis compañeros. Bueno, ahí tenemos otro. Bueno, sí, me imaginé que iban a... Sí, la idea es que elijan. Claro, la idea es que elijan, para mí, y que lo vayan analizando ustedes. Bueno, ya ponele, Leandro y Matías ya lo tienen definido que van a ser individuales. Ustedes si quieren hacerlo en grupo, vayan armándose, porque la semana que viene, en este horario, seguramente, se conecte Laura, y bueno, ahí le daremos más o menos algunas pautas del trabajo para que ya empiecen, para terminarlo, o no, mejor dicho, bueno, para hacer una entrega en febrero, otra en marzo, y terminar con la materia en abril. Ese es más o menos el proyecto. Pero bueno, para mí es una tarea ideal. Este trabajo, esta profesión es en grupo, es en equipo todo el tiempo. O sea que está bueno que se conozcan, aparte ustedes van a ser colegas y está bueno que aprendan cómo labura el otro, con quién se sienten cómodos y demás. No, esto no es una profesión de solos, no somos psicólogos, digamos, que trabajamos solos con el paciente, no. Estamos todo el día trabajando en equipos de múltiples disciplinas, no solo entre colegas, sino a veces con, no sé, contadores, médicos, ingenieros y demás. Entonces es enriquecedor trabajar en equipo y acostumbrarse. Técnicos. Técnicos, clientes que solo saben de su negocio.
de todo. Bien. Bueno, hoy, digamos, bueno, entonces la semana que viene más o menos ya vamos a ir vamos dando las pautas de ese trabajo, que es para otra materia, pero que van a hacer uso de lo que vemos acá. Entonces, hoy vamos a empezar con normalización. Normalizar una base de datos relacional, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. Bien, ahí está en la pantalla. Bueno, ¿qué es normalización? Bueno, ahí lo dice, el proceso mediante el cual se organiza la información para evitar la redundancia de datos y así obtener una base de datos optimizada, ¿sí? Uno cuando empieza a... Laureano, te silencio porque tenés mucho ruido de fondo. Ahí está. Y a Lautaro por las dudas también. Cualquier cosa se desmutean y me preguntan. Bien, nosotros cuando empezamos a hacer el diagrama de entidad-relación y el modelo relacional, ahí más o menos vamos normalizando la base de datos, ¿sí? Ahora vamos a ver un proceso desde una tabla completa, como si tuviésemos una tabla con todos los datos, cómo la tenemos que ir separando y a qué le llamamos una base de datos normalizada y por qué también a veces conviene desnormalizar algunas situaciones, ¿sí? Pero bueno, los objetivos son estos: evitar datos repetidos, simplificar dependencias entre columnas, administrar el tamaño, ¿sí?, de la base de datos, proporciona flexibilidad de acceso a la información, mantener la integridad y asegurar desarrollos futuros, ¿sí? Y se dividen en 4, hay más, pero vamos a ver las 4 principales formas normales, ¿sí?, que se van atacando de a una. Se empieza por la primera forma normal. Y esto lo vimos cuando empezamos a hacer los diseños, que yo les decía que no, eso mejor separarlo, hay una relación ahí, y tenía más que ver con esto. En ese momento por ahí, el que no conocía nada de base de datos, por ahí le sonaba raro, pero tenía que ver con normalizar esa base de datos. Por ejemplo, si tenemos una base de datos así, la primera forma normal es los grupos repetidos, ¿sí?, que se dan sobre una tabla. Por ejemplo, no nos podemos permitir esto, tener todos estos campos iguales porque la materia son diferentes, ¿sí? Acá hay una inconsistencia, acá hay algo que está mal, no está normalizado esto. Esto tiene más pinta de una planilla de Excel que de una base de datos. Acuérdense que el modelo relacional es separar las entidades en tablas y que se relacionen mediante otras tablas, ¿sí? No tener todo en una sola tabla. Más bien todo lo contrario, desmenuzar lo más posible para evitar repeticiones e inconsistencias y facilitar el mantenimiento que tener todo en una sola tabla. Acá, como Luisa Flores, que tiene esta dirección, estudia esta carrera, tiene 2 materias, entonces está 2 veces, ¿sí? Y tenemos todos estos datos repetidos. Imagínense si mañana Luisa Flores cambia de domicilio, yo tengo que ir a todos los registros de Luisa Flores donde está la dirección y cambiarla, ¿sí? Eso es inviable. Entonces acá no se cumple la primera forma normal. ¿Por qué? Porque hay muchos datos repetidos y no es lo que queremos. Entonces hay que separar, ¿sí? Acá lo que se propone es separar la materia del maestro, ¿sí? Entonces ahora Luisa Flores, que es el maestro, tiene un solo registro acá. Y acá, que es el 2, está en programación y en redes. Y acá hay 2 registros, ¿sí? Me ahorré todo esto, repetir esto. Solamente tengo una repetición acá. ID maestro, ID materia. Y la materia, ¿sí? Esta es la primera forma normal, que es bastante intuitiva, ¿sí? Queremos una base de datos donde haya la menor cantidad de datos repetidos. ¿Y por qué? Bueno, una por el espacio, ¿sí? El espacio acá es un problema.
Hoy la base de datos con, digamos, el avance tecnológico, la capacidad de la base en cuanto a datos, volumen de datos, no es un problema. Pero no es ese el único problema de tamaño, sino de mantener. Mantener esto es inviable. Cuando tenés millones de registros repetidos, ¿cómo los actualizás? ¿Cómo los cambiás? ¿Cómo le cambiás a Luisa Flores el nombre si la tenés dispersa en una tabla 200 millones de veces? Tenés que ir registro por registro a cambiarla. ¿Sí? Entonces, de esta manera es más viable, porque si a Luisa Flores yo le tengo que cambiar Flores con Z, lo cambio acá, cambio un solo registro. Y eso impacta en la relación. Cuando yo haga la consulta relacionando esta tabla de maestro con la tabla de materia, automáticamente me va a traer a Flores con Z. Todas las veces que tenga una relación con materia. ¿Sí? Entonces acá actualizo un solo registro. Y acá tendría que haber actualizado, en este ejemplo, 2. Pero esto se podría repetir mucho. ¿Sí? Bien. Aparte me podría tener el error de que me quede una Luisa Flores con S y una con Z. Esto es también, sí, no, perdés consistencia en los datos. Bien, entonces esta es la primera forma normal, ¿sí? La más gruesa de todas, que con una simple vista nos damos cuenta. ¿Sí? Después viene la segunda forma normal, y que es identificar las dependencias. Y se dividen en dos las dependencias, las transitivas y las funcionales. La funcional es que todo dependa de la clave primaria. ¿Sí? Y las transitivas es cuando un campo depende de otro, ese de otro y ese de la clave. ¿Sí? Por ejemplo, en este, el sexo depende del nombre y el nombre depende del maestro, del ID maestro, que es la clave. Entonces acá hay una dependencia transitiva. Este depende del nombre y el nombre depende del ID. ¿Sí? Ahora, el nombre depende directamente, hay una dependencia funcional con el maestro. La dirección pasa lo mismo. La dirección depende de la persona, pero la ID de maestro no. ¿Sí? Esa por ahí no se entiende, digamos, de movida. Por ahí con este ejemplo que es muy grueso, sí, pero por ahí con ejemplos más finitos o más de detalle genera dudas. Obviamente, para estar en segunda forma normal, primero está en primera forma normal, por eso están numeradas. ¿Sí? Primero saco lo repetitivo, otras tablas, y después voy a analizar de las tablas que me quedaron qué dependencias tengo en cada tabla. ¿Sí? Bien. Y acá lo que se ve es que acá, la ID de materia depende de la ID de materia, no de la ID de maestro. ¿Qué tiene que ver el maestro con la materia? Bueno, que la cursa o que la da. Pero la materia está relacionada con ID materia. Entonces lo que hace acá es separar. Bueno, yo tengo las materias por acá, porque las materias dependen de las materias, los maestros de los maestros, y acá la relación. ¿Sí? Maestro, materia. Que esto, en principio, cuando realizábamos los diagramas, medio que salía, pero salía medio con force por ahí. Ahora por ahí le terminamos dando ese cierre, digamos, teórico. ¿No? Que esto sería una relación muchos a muchos, porque un maestro puede estar en muchas materias y una materia podría tener muchos docentes. Entonces podríamos tener algo así. O no, por ahí sería, si un docente tiene una materia, entonces sería uno a muchos y uno a uno. Una materia tiene un docente. ¿Sí? Y eso es lo que por ahí nos llevaría a poner el ID de maestro. Es más, en el script que hicimos nosotros, me parece, no, lo separamos. ¿Se acuerdan que hicimos de profesores? Lo separamos, me parece, no me acuerdo. O lo pusimos acá. A ver si tengo acá. Esperen, porque me quiero sacar esa duda, porque por ahí sirve como ejemplo también. Lo que hicimos con las consultas. Ustedes no se acuerdan, ¿no? ¿Cómo lo hicimos?
Está bien, las materias tienen un docente y el docente está separado, ¿sí? Pero en este caso, el docente, el ID docente no depende de la materia. Entonces, esta relación docente-materia debería ir, para estar en segunda forma normal, en una tabla diferente, como acá, ¿sí? El ejemplo es muy similar. ¿Se dan cuenta? Nosotros pusimos el ID de maestro acá. Y eso no respeta la segunda forma normal, ¿sí? Acá ya es más finito eso. Lo tendríamos que sacar, ¿sí? Para respetar esta forma normal, porque no tiene una dependencia funcional el ID de la materia con el ID de maestro, sino que es una relación, ¿sí? Bien. Por eso también acá, ¿ven? Tenemos null. Podríamos tener muchas materias que no tienen docente y podríamos tener muchos nulos acá porque no tienen docente. En cambio, en este caso, no tendríamos esos nulos acá, no tendríamos ese campo, solamente tendríamos los reales acá, ¿sí? Cuando hay una relación entre maestro y materia. Si no existe esa relación, no hay un campo como queda en el otro. Queda más prolijo así, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bien, la tercera forma normal tiene que, obviamente, la base estar en segunda y en primera, y después analizamos esta otra. Y lo que hace es eliminar las dependencias transitivas, ¿sí? Esas que dependen unas de otras, ¿sí? Y acá lo que vemos es, analizamos el sexo, si es hombre o mujer, depende, en este caso, del nombre, podríamos suponer, y el nombre sí depende de que sea un maestro, de la clave primaria. Entonces, como que este dato podría estar afuera, porque no depende de la clave maestro, ¿sí? Y acá lo que hace es separa, ¿sí?, el sexo o el género y también la carrera, porque la carrera también tiene una relación, una dependencia transitiva, porque la carrera depende del nombre del profesor que da esa materia, pero no del ID, no es único, ¿sí? Es más, genera repetición acá también. Entonces esto propone sacarlo, ¿sí? Lo saca en dos tablas y acá pone el ID, ¿sí? Entonces tenemos de alguna manera menos datos, menos volumen de datos, porque acá solamente tenemos un número, ¿sí? Y de esta manera teníamos string, ¿sí? Si sistemas estaba 1.000.000 de veces, íbamos a tener 1.000.000 multiplicado por la cantidad de string. Y acá vamos a tener 1.000.000 de enteros de, bueno, acá usó 4 dígitos, podríamos usar 3 dígitos, 4, menos, 2. Si son 100 materias, de 0,99 podríamos dar 2 dígitos y tendríamos menos volumen de datos. Y aparte queda más prolijo, porque el día de mañana cambia la materia y yo cambio acá. En este caso tendría que ir uno por uno, ¿sí? Entonces por eso salimos, lo sacamos esos datos y nos queda de esta manera. Eso es la tercera forma normal con una dependencia transitiva, ¿sí? Y la última es la dependencia multivaluada, ¿sí? Porque hay, en este caso, adrede, hay valores que pueden tener más de uno. Si una persona puede tener más de un teléfono, puede tener más de un correo y podría tener más de una dirección. Entonces, estos campos que están acá tendrían que ir en tablas diferentes. Una tabla correo, donde tenga la ID de maestro y todos sus correos. El teléfono, lo mismo, ¿sí? Un ID de... Acá lo voy a poner. Entonces, esto que está acá, yo lo sacaría a otras tablas. La tabla dirección, la tabla teléfono y la tabla correo. Y la relaciono con el ID del maestro. El maestro va a poder tener muchas direcciones, muchos teléfonos y muchos correos, ¿sí? Es más, podría tener muchos correos y uno principal. Podría tener un campo que sea un verdadero o falso, que haga un check de cuál es el principal y cuáles son los teléfonos, dirección y correo secundarios, ¿no? Bien. Y ahí me quedaría la tabla mucho más chiquita, pero me quedarían muchas tablas, ¿sí? Porque me quedaría la tabla maestro, ¿sí? Con el ID maestro, el nombre, el sexo y la carrera.
me quedaría el de materia, ID materia, la relación entre maestro-materia, el sexo en otra tabla, la carrera, la dirección, el teléfono y el mail que apareció acá, el correo electrónico. Todas esas tablas, ¿sí? Un enjambre de tablas cuando acá empezamos con una tabla sola, ¿sí? Yo lo estuve separando. Yo haría otra separación, que acá no está, que es el ID carrera, yo lo separaría y sería ID carrera y ID materia, otra tabla, ¿sí? Entonces ahí relaciono una carrera contra las materias, ¿sí? Ni siquiera lo pondría acá la carrera, lo sacaría porque carrera no depende de la materia, ¿sí? Carrera incluye varias materias. Entonces, lo que quiero decir es que obviamente buscar un dato acá es mucho más sencillo, ¿sí? Hacer un select, ponele, acá es muy fácil, porque con 2 líneas traigo los datos que quiero. Ahora, buscar un dato en esta más lo que proponemos de cambiar, dirección, teléfono, email, es más complejo, porque yo tengo que hacer un montón de join para obtener una consulta. Entonces, todo esto de normalizar la base en distintas tablas y tener cada vez más cantidad de tablas con menos cantidad de registros y menos repetición, hace más trabajo después traer los datos. Por eso también se habla de desnormalizar, ¿sí? Entonces, por ahí, si el modelo lo requiere y la velocidad de la base y demás, podemos decir, bueno, el sexo no lo separemos en una tabla, pongamos M y H, ¿sí? M y H acá y lo dejamos desnormalizado, ¿sí? Sabemos que habría que no está en tercera forma normal, porque este se tendría que ir, pero lo hacemos adrede, de profeso, digamos, sabiendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Para evitar un join más cuando querramos tirar un listado de maestros y querramos saber el género, ¿sí? Entonces lo hacemos a propósito y podemos achicar entre H y M y no tendríamos tanta carga de datos, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de desnormalizar. Tiene un límite, ¿no? Esto yo no puedo decir, no, desnormalizo todo y tengo todo repetido. No, esto es inviable. En algún campo, en alguna tabla, puedo tener esa situación que me convenga para agilizar las búsquedas, ¿sí? Pero no en general, sino tendría que ser algo particular. Otra cosa que se acostumbra mucho es, por ejemplo, si tenemos la factura, nosotros tenemos cantidad y precio, ¿no? En una factura, en los detalles de la factura. Y tenemos encabezado y tenemos el detalle de la factura. En el detalle de factura tenemos el producto, la cantidad y el precio, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo tengo esas tres, a ver si con un Excel por ahí es mejor. Yo tengo cantidad, precio, ID prod y ID encabezado, ¿no? Entonces, en el encabezado 1, que es una factura determinada a un cliente con una forma de pago y demás, tengo el producto 2, producto 3 y el producto 4. Y el producto 2 me pidieron 56 de este y de este 78. Y tengo el precio, ¿no? De cada artículo. Lo voy a poner así se entiende más. Lo pongo así. Ese es el precio. Esto sería una base de datos normalizada, ¿no? Yo no tengo el total de cada ítem, ¿sí? Y en encabezado, este va a ser detalle FAQ, y este va a ser encabezado, ¿sí? Y acá tengo ID de encabezado, cliente y no sé qué más poner, cliente, dirección, donde se envía, ¿no? Entonces tengo para ese encabezado 1, una vez sola, Juan, a la dirección 31 y 501, ¿no? Entonces, para este registro, yo tengo estos tres del detalle. Esto sería normalizado.
Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero saber cuánto gastó Juan en la factura 1 y tengo que venir a levantar estos datos, hacer el join con esta tabla, y hacer cantidad dentro de la base, ¿no? Este campo por este. Y sumar todo. ¿Sí? Sería algo así, como acá no tengo los datos, no lo quiero escribir nada más. Sería select de cantidad, sería un sum de cantidad por precio, from encabezado, join, detalle, este sería D, este sería E, y ahora hago el on, E.id encabezado igual a D.id encabezado. Y acá sería where id encabezado igual 1, ¿no? Entonces estaría trayendo esta. Y acá podría poner el nombre también, ¿no? El nombre. ¿Cuánto le vendía Juan? No, la factura 1, el nombre y el total, ¿no? Tengo que hacer esto. ¿Se entiende? Entonces tengo que hacer todo esto y la suma. Y ahí tengo el total. Cuando esto se vuelve, digamos, mucha carga de datos, y yo quiero saber de 3 millones de facturas que tengo en el mes, cuánto es el total por cliente, y bueno, ahí se vuelve trabajoso hacer todo esto en la base de datos. ¿Sí? Entonces, en algunos lugares se utiliza desnormalizar y tener acá un campo que diga subtotal. ¿Sí? Entonces tengo el subtotal. Y acá podría tener un campo total. ¿Sí? Que sería el sum, la suma de estos tres. Entonces, si yo tengo que ver cuántos se factura la factura 1, es un select directo. Lo haríamos así, mira. Digamos, select, asterisco, no, asterisco no, porque es el campo, digamos, total, from, encabezado. Y chau, ahí lo tengo. No sé si alguien habló o alguien entró porque eso sonó un ruido. No, yo hablé. ¿Cómo cambiaría mes a mes? ¿En qué sentido? ¿Acá? Me perdí. Claro, porque en la tabla quedaría eso del total de siempre, ¿o no? Sí, está bien, acá me falta un campo fecha entonces, si quiero hacerlo por mes, fecha. Está bien. O sea, acá yo puedo saber, bueno, esta es la fecha, podría tener muchas fechas y tendría que hacer un group by de esto, agrupar por un mes, noviembre. Y por ese subconjunto, joinearlo con todos estos ID, por ID. Y a eso hacerle el count por precio. Y a eso hacerle la suma. ¿Sí? En cambio, si lo tengo así totalmente desnormalizado, yo hago un select con un where de mayor a tal y menor a tal, sumando este campo. ¿Sí? Como que se hace más ágil. Pero estoy normalizando. Son campos que yo puedo calcular estos. Podría no tenerlos y hacer el cálculo. Eso es normalizar. ¿Sí? Acá, yo lo he visto muchas veces, se utiliza esta desnormalización para agilizar esas consultas y que sean más sencillas y más fáciles, más rápidas, mejor dicho. ¿Sí? Más rápidas. Esto es un ejemplo típico de desnormalización. ¿Sí? Digamos, uno más papitas que el papa, te puede decir, no, esto está mal, sacalo. Y eso también, lo calculás. Bueno, hay mucha gente que lo deja así. Y esto igual se genera por código, ¿no? Cuando vos en la pantallita generás la factura, este dato lo calculás en el código, digamos, en el programa, y lo guardás acá. ¿Sí? Obviamente, si después alguna de esta cantidad o precio cambia, tiene que cambiar esto y tiene que cambiar esto. ¿Sí? Acá ya es más difícil el mantenimiento, lo que decíamos hoy. A más normalización, al límite, tenés más fácil el mantenimiento, más difícil es traer los datos. Si vos te corres contra el otro lado a más desnormalización, tenés más fácil los datos, pero más difícil el mantenimiento. Y este es un ejemplo. Porque si yo quiero cambiar, porque ya hice la factura, ¿no? Y ahora el cliente me dice, no, yo te pedí 55 de esto. Bueno, si yo esta tabla
y esta tabla no la tengo, solamente es cambiar acá la cantidad. Y después la consulta, cuando yo la haga, va a multiplicar 55 por esto. Ahora, como tengo desnormalizado, si cambio esto, tengo que venir a calcular esto de vuelta y cambiarlo, y tengo que volver a calcular acá y cambiarlo. Ya el mantenimiento es más engorroso, más dificultoso en ese caso, ¿no? Y que hay que tener en cuenta eso, porque pasa, ¿sí? La gente se equivoca y hay que cambiar los datos. Ni hablar si hay que cambiar todo. Si hay que cambiar estos 6 datos, bueno, acá hay que cambiar eso, hay que calcular todo de vuelta y eso también tiene un costo, ¿sí? Bueno, eso es más o menos las 4, estas son las 4 formas normales, hay más, ¿sí? Hay hasta 7, pero digamos son más finitas. En alguna de esas está esto de campos calculados, ¿sí? Pero yo quería que vean y tengan el concepto de estas 4, que son las más importantes, ¿sí? Lo que tienen que tener como práctica, digamos, es que si ustedes ven una base de datos, una tabla así, les tiene que agarrar, digamos, no sé, una locura, porque esto es inviable. Esto, ustedes tienen la capacidad de ver esto y decir esto está mal, esto es de que no tiene sentido. Yo estoy haciendo una base de datos relacional, no puedo tener todo amontonado. Y esto repetido, te tiene que doler los ojos cuando lo ves, ¿sí? Después lo de las relaciones, las dependencias transitivas y funcionales, bueno, es más finito, pero también es empezar a separar. Esto corresponde, porque cada tabla tiene su PK, su clave primaria, y que le da sentido a esa tabla. Por ejemplo, acá, el ID maestro le da sentido a esta tabla. Esta tabla es de maestros, ¿sí? Entonces, digamos, el nombre del maestro es parte de la ID de maestro, pero ahora la carrera no. Carrera no, ¿sí? Entonces, aprender a separar esas cosas, ¿sí? Y después los multivaluados, ¿no? Teléfono, dirección y mail son campos que los usuarios tienen en cantidad hoy en día. Entonces, podríamos separarlos y no tener ese problema. Porque otra manera horrible sería, es que si yo tengo el ID maestro, ¿no? Tengo el nombre, una tabla muy sencilla, y tengo mail, y después dice, no, pero tienen 2 mail. Ah, bueno, agarro otro campo, y mail 1, mail 2, y creo mail 3. Y bueno, más de 3 no van a tener, ¿no? Entonces lo dejo así. Esto es horrible también. Imagínense que la mayoría tiene solo un mail y estoy generando todo este espacio que no tiene sentido en null. Esto no, esto es una tabla independiente, mail, ID, mail, detalle. Esto es así. Acá esto ni va. Yo genero una tabla acá que hago ID maestro, ID mail. ¿Sí? Y acá le asigno al maestro la cantidad de mail que quiere o ninguno, ¿sí? Y solamente voy a generar el espacio que necesito. Porque cuando nosotros definimos en una base de datos los campos, estamos reservando la memoria o el espacio en disco para ese campo, ¿sí? Digamos, cuando es null, eso es un dato que se está guardando del null, ¿sí? Es nulo, pero tiene que haber en la base algo que me diga que es nulo, no es que no existe, ¿sí? Se está guardando de alguna manera. Entonces, tener un montón de columnas para un dato es inviable, ¿sí? Entonces, eso estaría muy mal y la idea es hacer así, separarlo totalmente, porque es un repetitivo, ¿sí? Sería la cuarta forma normal de las que vimos. Bien, bueno, no sé si tienen alguna duda. Yo les voy a subir un documento que también es más teórico y por ahí después les subo alguno más práctico como este, o algún video, para que tengan la teoría, digamos, del libro, y que es más profunda y tiene más rosca, y algo más práctico para que lo puedan incorporar más fácil. El que le interese más saber de dónde viene todo esto, puede profundizar en la teoría. Y el que quiere solamente, o no solamente, porque es bastante, poder normalizar una base de datos y saber por qué y cuándo es conveniente desnormalizar, eso es lo más importante, con un resumen o con estas 4 formas normales de manera más práctica, ya les va a servir. Bueno, si tienen alguna duda,
¿Alguna consulta sobre esto, sobre la materia, sobre el final, sobre el trabajo? Ah, no, este no. ¿Estuvo mirando algo de Lázaro, profe? Sí, no, mirando no, lo desinstalé. Pesa un montón. ¿No? Sí, es medio pesado. Tuvo un rato, sí. Sí, cuando un programita. ¿Ustedes lograron conectarla o no? ¿Cómo? ¿Lograron conectar alguna base de datos con Lazarus? No, yo no vi nada todavía de eso. Pero nada, bien. Lograron sobrevivir al domingo, porque si están acá, pudieron entregar el trabajo y están vivos. Sí, fue un dolor de, como es el trabajo que tuvimos que entregar. O sea, estuvimos ahí, no sé, lo entregamos como pudimos. Está bien, pero igual el trabajo está planteado más, no tanto en la teoría de pilas y colas, que por ahí lo que más le complicó, sino que está más orientado a eventos, a un formulario y a generar el registro y que el registro impacte en la base y listo. Me parece que es más sencillo. No, sí, pilas y cola también, ¿eh? Fue lo más complicado de esto para mí. Sí, Por eso, eso no va a estar en el trabajo práctico, quiero decir. No, directamente, o sea, esto pila y cola es totalmente proceso del sistema operativo, de lo que explicó usted. O Sí, sea, sí, esa entrada, salida es muy parecido al es parecido, sí, a la, ejercicio ese que habíamos hecho, como es de entrada y salida del zoológico, ¿era? No me acuerdo, pero el coso ornamental, el jardín ornamental. el jardín es. Claro, porque ahí vos encolás y atendés al primero y al que viene lo pones en la cola y si no, pila, va sacando de arriba. Digamos, esa sería la... Yo Claro, hice sí. memoria con eso. Me saltaban errores en la memoria. Ustedes lo hacían en memoria. Cuando ejecutaba el programa me hacía un quilombo en la memoria. Me saltaba un error. Qué raro. Igual ustedes tenían las clases, los TAD, que implementaban esa lógica. Sí, yo ponía hasta el mismo ejemplo de la profe y no sé. Y de ahí, Que algún pasaje de variable, algo le erraba. mira. Igual eso en YouTube deben tener, pero material a patadas de todo eso. No, ¿sabe que no? No ¿No? hay casi nada, de pilas y cola no hay casi nada. Hay un montón de cosas, pero de pilas y cola no. No en este lenguaje encima. Claro, Lazarus no sé si es muy usado, ese es el tema por ahí. No, por eso. Bueno, pero lo que se propone para el trabajo no es pilas y colas, así que quédense tranquilos. Si ya lo aprobaron, ya está. Sí, bueno, en uno de esos pasajes, Sí, mirando y tratando de ver a ver cómo podía implementar una pila en una pequeña tabla, como es, había algo ya más parecido a lo que es una base de datos, como comunicarse con un archivo directamente. está bien. O sea, comunicarse con un archivo fuera de la aplicación y traer los datos de ahí adentro del archivo. Claro, eso es con archivos. Base de datos es muy similar. Vos conectás la base y le vas a mandar las instrucciones a un, no sé, Go, no sé, pondrás L, qué sé yo, .go, y ahí ese string lo va a impactar en la base y te va a traer lo que retorna en una, no sé, en una grilla, en algo, y vos lo mostrás. Y cuando quieras insertar, vas a tener que hacer el insert con los campos y en el values, ahí vas a tener que concatenar lo que el usuario pone en el formulario. Ajá. Sería eso, básicamente, y también eso te va a devolver algún error. Si vos querés insertar un documento repetido o no sé, algo así, y si la base de datos está bien hecha, eso debería devolverte un error del motor de la base, y ese motor vos lo tendrás que mostrar de una manera elegante al usuario. Eso sería más o menos. En síntesis. O sea, Sí. primero lo que vamos a armar va a ser la base de datos, ¿no es cierto? Claro, sí, vamos a hacer. La parte visual, la de Lazarus,
es Sí. la que va a agarrar datos de la base de datos o va a sacar datos, va a agregar o sacar datos de la base de datos. La idea es una ABM, un alta, baja y modificaciones, ¿sí? Que vos desde Lazarus puedas tener lo que llamamos una ABM, que es, no sé, si te toca la tabla, ponele maestros o docentes o alumnos, bueno, que vos puedas dar de alta alumnos. Entonces, nombre, apellido, legajo y qué sé yo, y algo más. Y tengas un botón para agregar uno nuevo y otro para modificar y otro para eliminar. Que eliminar podríamos decir que es un borrado lógico, tendríamos un campo fecha hasta y eso sería el borrar. ¿Sí? Entonces, cuando vos traes, y después mostrar los datos que hay. Algo así. Depende, la cantidad que sea en el grupo va a ser la complejidad, pero siempre la complejidad cuando sean 3 va a ser menor por individuo que de uno solo. Entonces me parece que lo más práctico es trabajar en grupo. Pero bueno, eso ya la semana que viene lo vamos a ir cerrando y digamos la clase que viene de base de datos el jueves que viene, ya le vamos a dar las consignas para que trabajemos durante el febrero ya. Hagan la primera entrega con los primeros modelos de base de datos y por ahí algún pseudocódigo por ahí o algo de cómo lo van a encarar el tema de programación. Una consulta, la semana que viene hay clases porque es semana de finales. Por ejemplo, el viernes rendimos redes. Ah, mirá, ni Pues yo idea. el jueves voy a estar estudiando, ni aparezco. Bueno, lo coordinamos. Sí, no sé, yo tenía entendido que sí, pero no sabía. Sé que hay mesas de finales, pero no sabía que sí, generalmente en presencial se suspenden las clases esta semana, ¿no? Averiguo y les aviso. ¿Hasta Sí, porque cuándo? encima tenemos 2 fechas la semana que viene. Teníamos 3 fechas y una la cambiaron. ¿Cuál cambiaron, La de programación la pasaron para el 14 de diciembre. ¿En serio me está diciendo? ¿No el lunes? ¿Este lunes no? Sí, me parece que la pasaron. Ahora le vamos a preguntar a Laura cuando tengamos clase. ¿No es la segunda fecha, la del 14? Me parece que no. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, tienen más tiempo. No sé si es lo que querían, pero. Bueno, les paso lista rápido. Vamos un poquito. Altapase, sí, ¿no? Sí, presente. Avendaño, Hábitat, Benítez, Burgos, Castellanesa, sí. Avendaño, perdón. Acá. Cisneros, Farina, Faundes, Galiani, García, Castellanesa, Gómez, González, Idiar, Corajuría, Lauchi, Lima, Yorca, López Laureano, sí, Lorenzo, Madrid, Mancino, Martínez, Maya, Mayora, Medina, Merlo, Moray, Moreno, Mota, Ortiz Laureano, sí, ¿no? Sí, Laureano, sí. Paredes, Presente. Parra, Pinto, Ramírez, Román, Rosito, Silva, Soto, Trota, Virgili, Iníguez, Sago, Zubiría. Todo. Leandro Barrera. Me parece que no. Bueno. Bueno, acá voy a subir lo de normalización, lo del libro y algún documento que vaya, que encuentre que esté piola más práctico, ¿sí? Para que lo puedan leer y lo puedan usar en el trabajo. Mañana vamos a ver con qué tema seguimos en el sistema operativo, mañana a las 6. Y no nos queda mucho operativo. Disculpe, profe. Sí. Yo me perdí la clase pasada. Sí. ¿Puso algún trabajo práctico como para hacer de la clase pasada? Sí, Son 2 preguntas. ¿Qué es memoria virtual? Y los conceptos de paginación y segmentación que están explicados acá
con teoría bastante fuerte, ¿sí? Son 50 páginas. Y si no, acá tienen 3 videos que explican justamente memoria virtual, paginación y segmentación, que son lo más complejo, digamos. Profe, yo una consulta. Yo ahora estoy también en analista y estaba medio enquilombado con las materias. Como habías dicho, viste que seguíamos hasta abril. Sí. Bueno, esta parte de base de datos y de sistemas operativos la dejé medio de lado. Con la idea de, bueno, ahora cuando termine con todo, arrancar y meterle a estas dos. Está bien, tienen hasta abril. Las condiciones, digamos, para aprobar la cursada va a ser que hagan los trabajos prácticos y después una evaluación. No habría problema con que lo entregue fuera de tiempo. No, para nada, para nada. Ah, Ya no, poniéndose al día, por ahí arranquen en febrero, por ahí si tienen finales ahora, dejen esto así, vayan yendo a las claro, clases, sirve. mi idea era en enero meterle a full a estas dos, que son las que dejé de lado esta última parte. Bien, sí, sí, perfecto. Y a partir de febrero o mismo enero va subiendo los trabajos y ponerle para finales de marzo, que ya vamos a terminar, digamos, en febrero vamos a terminar la cursada y cerca de marzo vamos a tomar un parcial. Ah, buenísimo. Sí, igual, entonces. Sí, sí, yo me doy cuenta que no, que hay muy pocos que suben. También estamos viendo, le estamos metiendo mucha velocidad por ahí, porque estamos pasando un tema, la otra semana otro, y otro, y seguimos. Y yo veo que no acompañan, digamos, la velocidad que ustedes tienen con las actividades que vamos haciendo. Pero bueno, la idea es mostrar todos los temas, dejar todo acá, y después medio que va a ser una cuestión de que ustedes se pongan, tienen toda la documentación, la teoría y la práctica acá. Y va a haber consulta igual en febrero, cuando consideren necesario, nos juntamos cada 15 días, hacemos media hora y ahí resolvemos las consultas. Esa sería la idea. ¿Y cómo va a ser, sabe más o menos ya cómo va a ser la aprobación de la cursada o directamente ya se aprueba y vamos a final directamente? Claro, sí, van a final. Hacen Vamos. todos los trabajos, un parcial que va a ser así, con una metodología así, digamos, en línea, y después el final. Bueno. Y que ojalá sea presencial. Ya. Y bueno, eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna consulta. Si no, bueno, me queda entonces rever el tema de la semana que viene, si va a haber clases, para mostrar el trabajo, si no será la otra. Y bueno, y mañana nos conectamos también un ratito para ver un tema nuevo de sistema operativo. ¿Sí? Bueno. Dale, buenísimo. ¿Este año hasta cuándo seguiríamos? Más o menos mitad de diciembre. Y yo creo que sí, 2 semanas más, ponele. Sí. Ah, joya. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta luego. Bueno, chao.